Entonces, el día de hoy lo que pretendemos hacer, el objetivo del día de hoy, es crear un sistema de grillas de 12 columnas basados en 4 distintos media. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos a mano y establecimos uno por uno cada uno de los atributos para cada dispositivo? En este caso, las grillas, así como en Bootstrap, así como en, en Tailwind y en Foundation, hay un sistema de grillas y nosotros podemos generarlas sin tener que escribir tanto código. Inicialmente, las primeras veces que yo trabajé con grillas de CSS, que no habían tanta fama de estos precompiladores, pues prácticamente me tocaba hacerlo a mano y tenía que escribir 12 selectores por cada media query que existía y 12 cálculos distintos. Era un dolor de cabeza. Antes no existía la función calc de CSS, entonces había que agarrar la calculadora, hacer el cálculo y poner hasta 9 puntos decimales de precisión para hacer que quede bonito y quede bien. Entonces, para lograr todo esto, vamos a ir con nuestro archivo LESS y lo vamos a organizar un poquito para poder hacerlo un poco más modular. Al final, lo que se desea va a ser siempre tener un solo archivo final, un style.css. Pero vamos a incorporar archivos. Eso es lo primero que vamos a hacer. En este style CSS tengo variables. Vamos a definir primero esas variables en un archivito. Entonces, voy a crear un nuevo file. Voy a poner variables. Recuerden la extensión es .less. Y vamos a extraer estas variables. Nos vamos a poner en el archivo variables. Aquí vamos a definir otros elementos que son importantes. Como por ejemplo, vamos a definir los cortes como medium device resolution, pero vamos a poner mean resolution y lo vamos a cambiar a 560. Large device, vamos a poner 1024 y vamos a usar extra large y 1200. Ok, esos son los que vamos a tratar de usar de cortes para definir los breakpoints. Pregunta hasta aquí. ¿Están? ¿No están? Ok, entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito en style incorporar estos elementos. Entonces aquí tengo el body, el shadow, el card y todo esto, pero aquí ya ocupo las variables, entonces necesito incorporar esas variables. ¿Cómo incorporo esas variables? Igual usamos uno llamado include variables less. ¿Qué hace el include? Perdón, lo estoy confundiendo con el otro. Es import. Ok, importamos el archivo que necesitamos. Entonces al importarlo,
automáticamente todo esto ya lo van a generar, lo van a tener. Ahora, aquí tenemos el box shadow por cada uno de las orillas. Y aquí me están diciendo de que es un alfa. Para no estar calculando esto y siempre usar la variable como base, porque esto me está generando aquí una dependencia. O sea, si yo quiero cambiar el color de la sombra, no voy a poder, tengo que cambiarlo aquí todo momento. Entonces, para evitar hacer esto y tener que usar la variable la puedo pasar por ciertas funciones que ya tiene predeterminada el framework de LESS. Esas serían, en este caso, este sería el secondary color. Agarrar y la función se llama alfa. Y a este alfa yo le establezco cuál es el color. Sería el secondary background color y un valor de lo que yo quiero trabajar. No, fade es la cosa. Y el valor es en porcentaje. ¿Cuánto lo quiero reducir en este caso? Entonces teníamos 0.12, o sea que vamos a reducirle el 88%. Ok, entonces si observamos, todo va genial aquí. Y yo puedo correr el LESS para ver nuestro archivo CSS una vez open to the side. Y todos se me fueron. Tiene el arroba. Ok, hoy sí. Y si se fijan, ya me convirtió directamente los colores con el 88%. Aquí no tendría que ser 88, es el valor.
Sería punto 15. Y lo vamos a cambiar. Ok, entonces eso me ayuda a que los colores sean constantes uno con el otro. Lo que obtenemos hasta este punto es se me está trabando la señal. Voy a apagar mi video porque se está apagando. Está laqueando mucho aquí. ¿Se mira mejor? Ok, vamos a ver si ahorita mejora un poco. Ok, entonces, nuevamente, pasándonos un poquito, usamos el @import y el nombre de otro archivo les para incorporarlo dentro del script. Generalmente esta les va a ser nuestra parte principal. Entonces podemos extraer y decir de que este va a ser el main. Y para tenerlo bastante ordenado, entonces todo esto, parte del main, de lo principal, todo lo vamos a ubicar acá. Vamos y aquí tenemos un import de main. Hay que tener cuidado con los imports. Los archivos que dependen de variables o de algunos mixins que estén en la parte superior tienen que ir primero antes de lo que se vayan a que los consuma, porque si no va a tratar de elementos o variables que no existen todavía en la memoria. Entonces el orden sí es importante. Diga. Hola. Ok, entonces repito lo que estaba mencionando. La idea de tener estos imports es que yo puedo controlar cuáles son los elementos que voy a ir incorporando paso a paso y los archivos que dependan de otros tienen que ir después de la importación del archivo original, o sea, del archivo que tenga esa dependencia. Porque si no, el parser va a fallar y no va a poder generar los CSS. Por los momentos aquí estamos bien. Ok, vamos a la segunda parte. Lo que queremos es generar una grilla de 12 columnas para cada uno de nuestros diferentes eh, resoluciones que tenemos. Serían 4. El normal no tiene resolución. El básico tiene una resolución de mínima de 568. El de Device Minimum Resolution de 1024 y el extra grande de 1200. ¿Ok? Con eso podemos crear. Pero vamos a crear las peticiones de Media Query para no tener que estarlas creando todos, el Media Query, Min Screen, Max Screen. Eso se vuelve tedioso en cada uno de los elementos, entonces lo vamos a probar. Vamos a crear aquí primero otro archivo y le vamos a ponerle Media Queries.les. Y hay casos especiales en donde ocupamos elementos literales, o sea, texto literal que se vaya a utilizar en el mixing. Entonces, para lograr eso, necesitamos definir, como dice, variables que contengan el literal. O sea, cuando me refiero a literal es la, la extensión completa. Entonces vamos a poner que todo lo que va con MD, literalmente, con eso usamos la E, la función E en el les define, esto es un texto, entonces ponemos todo el texto ahí. Y aquí es donde nosotros establecemos que va a ir min width y con el arroba my y las llaves definimos qué variable queremos utilizar. Entonces, las variables que tenemos ahorita
Voy a poner al lado para poderlos ver. Son medium resolution. Si se fija, no lleva la arroba directamente porque si no lo toma como literal. En este caso, de esa forma, ingreso. A esto se le llama interpolación de texto. Large, extra large. Y vamos a poner small. ¿Y cómo sería ahí? ¿Cómo opinan ustedes que sería algún media query que sea small? Para todo lo que no sea 580. ¿Perdón? Ok, correcto. Toda la razón. Aquí sería el max width y utilizar el medium resolution, pero no va con el -1, no que ahí. Ok, entonces todo lo que sea hasta un máximo de el medium device resolution va a entrar dentro del small. Ok, y al estar puesto, vamos, de forma como lo organicemos, este min width va a sobreescribir ese último píxel que está sobrepasando. Ahora vamos a incorporarlo porque ocupamos estos medias. El main no lo vamos a volver a tocar ahorita. Vamos al style. Entonces, como esos son, por así decirlo, utilitarios, vamos a importarlo antes de los demás. Y en este caso sería el media query .less. Ahora vamos a establecer el de las grillas. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Solo voy a poner la E, literal, entre comillas, con y la arroba, paréntesis, nombre de variable. Prácticamente esto es definición del literal texto con interpolación. ¿Qué interpolación? La sustitución de este vector por otro valor. ¿Ok? Y el valor es el nombre de la variable que está ahí abajo. ¿Queda entendido? Ok, vamos a ver, alguien que me ayude. ¿Cómo nombramos el archivo donde vamos a establecer la grilla? Rápido, rápido. Como que no tengo a nadie en clase, ¿va? Vamos a ponerle grid.less. Ok, vamos a ver, ¿cuántas columnas tiene un framework de grids? ¿Cuántas? 12 columnas, perfecto. ¿Cuál sería el ancho para manejar 6 columnas? ¿Cuánto sería el ancho de una pantalla al 100%? ¿Cuánto sería el ancho para manejar 6 columnas?
sea, para el tamaño de 6 columnas. Sería, no, serían el 50% del ancho. O sea, si quiero 6 columnas corresponden a la mitad de 12, entonces son el 50% de la pantalla que va a tomar de ancho. ¿Tiene sentido? También callados hoy. Tienen prueba después. Ok, veamos. Después lo vuelven a consultar porque va a haber tarea de esto. Ok, vamos a empezar. Primero vamos a definir cuáles van a ser nuestros breakpoints. Ok, yo necesito definir ciertas bases y vamos a trabajar esta guía basada en Flex, que es una de las herramientas más útiles que ha tenido CSS en los últimos 5 años. Buenísimo. Si quieren aprender un buen sistema para layouts, aprendan Flex. Entonces vamos a primero definir datos comunes. Ok, perdón. Primero vamos a definir la guía, que prácticamente el grid va a ser lo que vamos a tener. Va a ser un display flex. Y este display flex se va a repetir en un montón de lados. Vamos a ponerle flex low. Esto es para reducir dos elementos, la dirección hacia dónde va y si se va a hacer un wrap o no. Entonces ahí me ahorro una sola línea. El equivalente de este sería flex direction row y flex wrap wrap. Esa línea me reduce esas dos reglas. Luego vamos a justificar y vamos a decirle que todos los columnas van a empezar al principio y el ancho de todo esto va a ser el 100%. Ojo, voy a ver el main variables y al body le pusimos el hack asterisco y aquí le vamos a establecer box sizing border box. No se nos va a armar un solo desastre con los porcentajes. Ok, vamos a definir ahora, porque todo esto lo vamos a definir en rows. Ok, el ancho. Y aquí vamos a poner algo interesante.
El flex flow es lo que le mencionaba, es un shortcut para dos reglas. Para flex duration en row, que determina cómo va a ser. Si es columna, va de arriba hacia abajo, si es en row, va de izquierda a derecha. Y el flex wrap es que si no cabe algo, lo pasa a la siguiente línea. ¿Queda claro ahí? Aquí está arriba. Ok, este es el que yo quiero que vean. Ampersand.reverse. Y si se fijan, lo estoy poniendo interno. ¿Ustedes qué creen que significa eso? El ampersand. Esto es del es también. Parte de las bondades del precompilador. ¿Alguien? Bueno, lo hacemos dedocráticamente. Según el chat y de todos los que no tienen el video encendido, vamos a tirar a... Ay, ya lo encendieron varios. Aileen Tejada. Aileen, ¿se encuentra? Aileen. Vamos a ver qué es lo que me genera cuando mando a compilar esto. Y nos vamos a enfocar en el row y en el reverse. A ver qué es lo que hace. Voy a cerrar todos estos. Solo voy a dejar el style CSS abierto. Ok. Lo que queremos es ver qué es lo que hace el row en este punto. Entonces vamos a correrlo, el script. Ángel tenía una... Escribió, se utiliza para aplicar una excepción a la regla general establecida en el container. La palabra container ahí está bien interesante y no es una excepción, pero sí es algo que manipula el container. Entonces aquí ya lo vamos a ver porque aquí está. Si se fijan, ya nos va a aparecer, si fuéramos lo suficientemente grid.less. Si no los incorporo, nunca va a salir. Volvamos a verlo. Ok. Entonces, el ampersand como tal es parte propia de less como un framework. Y lo que hace es un puntero hacia el registro superior. Entonces aquí está diciendo, hacer referencia hacia la clase .row y le vamos a extender con un reverse. Entonces la clase que se va a generar va a ser row reverse y se va a aplicar los mismos estilos de row adicional con la del flex. Vamos a ver si no les estoy mintiendo. Ahí está el grid. Se fijan, ahí está el display, el flex flow y aquí está el row y me generó una segunda clase row reverse con flex duration row reverse. ¿Ok? Entonces así yo puedo tener distintas anidaciones de clases dentro de uno, mantener el contexto de una clase y ella sola me hace la distribución. Y eso es algo genial, especialmente cuando estamos trabajando con varios elementos que dependen de lo que está anterior. Por ejemplo, para manejar estados, digamos que yo quiero definirle que el row, vamos a ponerle un alert. Entonces aquí le vamos a poner que el background color va a ser un red. Vamos a ponerle success, parece súper bien. Y me falta un warning y un info. Warning y info. Entonces al generar este, ustedes van a poder apreciar que cuando se genera el script me va a generar
sin necesidad de estar escribiendo cada uno de los row.reverse, row.alert, row.success, estoy manejando estados de la misma entidad. Y esto es algo común y es algo muy utilizado. Si ustedes fijan, el final ya me dice hey, row alert, row success, warning, row info. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que hace el ampersand? Se lo vuelvo a enfatizar porque sí es pregunta de examen. No le escuché bien, Maydelin, perdón. Ok, no sé si entendí bien, pero me imagino que me preguntó si podía explicar nuevamente. Ok, listo. Ampersand lo que hace es la referencia hacia lo que está arriba. O sea, si yo pongo ampersand.reverse dentro de el elemento row, significa o le dice a Les que lo que vamos a tener es una clase row.reverse que contiene las direcciones. Ahora, es diferente, o sea, aquí está con ampersand, si yo le digo que adentro del row vamos a tener ahora una clase llamada columns. ¿Y cómo van a ser estas columnas? Esas columnas van a ser, vamos a ponerlo como columna, sin la S, solo es una. Y vamos a definirle también que la columna tenga un reverse. Dentro del row, va a ver qué interesante lo que va a hacer. Si se fijan aquí, no utilicé el ampersand, sino que solo lo metí dentro, con el punto. Entonces, eso lo que me va a generar es que este es un hijo de row. Vamos a ver aquí abajo. Entonces, si se fijan, row espacio punto column. ¿Vieron la diferencia? El ampersand punto me genera un selector de las clases tienen que estar dentro del mismo elemento HTML. Y solo el punto y el nombre de la clase dentro del alcance del row me está diciendo que necesito un selector que establezca un row y adentro del elemento row va a haber una clase llamada column. ¿Queda claro? Ok, y a la guía le vamos a agregar algo interesante. Vamos a ver si nos lo permite así de un solo. A ver si puedo poner un selector. Creo que no me va a dejar. Ay, ¿qué estoy haciendo? No es aquí. En la guía, ok, lo que voy a estar esperando es que a todos los que tengan columnas vamos a ponerle un padding, algo grande, y un margen
de 0 píxeles. No quiero nada de gutters. Ok. Veamos lo que genera esto. Ya se nos va a acabar la clase. Ok. Busquemos el grid entonces. Ahí está el grid. Y si se fijan, el grid le pone un elemento adicional. Como selector aparte. Que establece, vamos a seleccionar todos aquellos elementos que tengan el atributo class. Y dentro del atributo class empiece con la palabra call. Ok. Entonces a todas las columnas, sin importar cuáles sean los datos, va a generar el, el guía, la guía como tal. Entonces ahora vamos a definir, como son las columnas las que yo estoy manejando, yo necesito definir a esas grillas qué valores va a tener. Entonces aquí vamos a poner un media. Vamos a decir de que el media va a ser small. Y en este caso vamos a establecer otras clases que nos van a ayudar. En este caso voy a hacer lo siguiente. Generate calls 12. En este caso le vamos a mandar un literal vacío. Este generate calls no existe. Este mixin lo vamos a crear, pero como no tenemos tiempo, lo vamos a crear hasta el día de mañana. Bueno, el día lunes. Que nos queda pendientes. Lo que sí les quiero mostrar es de que podemos decirle, por ejemplo, un container. Vamos a poner de que el width va a ser el 100%. Lo generamos. Y si observan ustedes, hay un media max width en donde hay un row.column, la columna. Y este container no debería ir ahí. Vamos a hablarlo de otro lado. Aquí es porque lo puse dentro del media, dentro de la columna. Entonces por eso me está diciendo de que dentro del media va a crear el row column y va a crear el row column container con un width de 100%. ¿Preguntas? Ok, entonces los que se desean retirar, me escriben en el chat su número de cuenta al revés, por favor.
y nos vemos el lunes.